Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Marwan Soto Antaki, internacionalista, escritor y experto en temas del Medio Oriente. Marwan, con el gusto de siempre, muchísimas gracias. Es un gusto volver a verte con nosotros. Querido José Luis, muchísimas gracias. Primero, felicidades por las encomiendas nuevas para el próximo año. Igualmente, muchísimas gracias. Qué En gentil, verdad, con mucho orgullo, con mucho orgullo. qué gentil eres, Marwan. Muchas gracias. Ahí hay retos. A ver, Vaya lugar para realizar un mundial, señor. sí, a ver, y voy a tratar, desgraciadamente voy a tener que ser el que tira el balde de agua fría. O sea, tratar de entender Qatar es un poco más complicado que solamente lo que ha permeado dentro del espíritu festivo de un mundial. A ver, tratando de situar un poco las cosas en distintas ramas. Primero, un poco cuál es la realidad catarí, más allá del discurso oficial, cuál es la realidad también para los mexicanos que vayan a estar allá en un sentido de seguridad, en un sentido de que puedan estar de una forma medianamente tranquila, y al mismo tiempo tratar de entender un poco cuál es la realidad de México hacia Qatar y por qué es necesario que estemos hablando de esto. Primero, porque México es uno de los países tradicionalmente, y esto no es la excepción, que más público manda a los mundiales. Estamos entre los primeros 5 países asistentes a los mundiales. De manera que sí es importante que quienes vayan y quienes estén viéndolo desde acá sepan qué es lo que están viendo. Efectivamente, como se ha dicho en las distintas cápsulas y en las intervenciones que has tenido, es un país musulmán. ¿Qué quiere decir que es un país musulmán? Es un país que pertenece a un cuerpo religioso que se divide sobre todo, y lo hemos platicado tú y yo a lo largo de los últimos años, en dos variantes, llamémosle así. Qatar es un país musulmán sunita, como la mayoría de los países de la región. Al ser un país musulmán sunita, aquí hay hay que entender un poco el marco también jurídico de qué quiere decir esto. La ley a la que se estarán enfrentando, con la que se vive dentro de Qatar, es una ley que está ligada a la interpretación del Islam suní. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hemos visto a lo largo de los últimos días como, por ejemplo, la misma Cancillería mexicana, el encargado de SACRE, el encargado de diplomacia para esta zona del mundo, bueno, para este tipo de cosas de la Cancillería, ha dicho que no es la ley islámica en el sentido de la Sharia la que se aplica en un país como Qatar. Y ahí hay una trampa retórica que es bastante complicada. ¿Por qué no? Sí se aplica la ley islámica. La ley islámica no es un solo cuerpo, no existe una sola, no hay una constitución islámica, sino que cada país encuentra a partir de distintas escuelas de jurisprudencia su propia interpretación. Entonces, lo que se dice a partir de la Cancillería de que no es un país con ley islámica es falso, es una mentira. ¿Por qué saco esto a colación? Porque hay distintas cosas que están tanto en los usos y costumbres como en el cuerpo jurídico, ante las que hay que tener primero una serie de respeto, una serie de actitudes de respeto, no solamente Qatar, sino en general en cualquier país de la región. La primera es el alcohol. El alcohol, en el caso de Qatar, su venta solamente está permitida en lugares muy específicos, solamente a partir de, entiendo, los 21 años. Y frente al alcohol, no solamente porque está limitado por el mismo cuerpo jurídico del Islam, sino por sí la costumbre local que está embebida, ¿no? Es que las borracheras en la calle son penalizables con cárcel. Entonces, frente a eso sí tiene que tener particular cuidado. Al mismo tiempo, y esto es más por costumbres, la videograbación, la fotografía de ciertas actitudes de gente que esté rezando, por ejemplo, no es que esté prohibida, pero es de pésimo gusto. Pensémoslos en versiones nuestras. Tampoco no creo que alguien estaría muy contento si se mete una persona con una cámara profesional a andar grabando un rito religioso mexicano sin siquiera preguntarles a la gente. Entonces, son ciertos elementos sobre los que se tiene que cuidar cuando se está allá. Decías también hace un rato frente a las expresiones de fiesta, de gritos y demás en la calle, por ejemplo, también se ven vistas como elementos de desorden. Hay una idea dentro del Islam que es quizá uno de sus rasgos más fuertes, que es la idea de comunidad. En realidad, cuando se piensa en el cuerpo del Islam, se está pensando en una comunidad de creyentes. Aquí la parte que es importante rescatar es la parte de comunidad, de forma que lo que puede alterar el orden de la comunidad está mal visto.
Frente a esto, hay distintas cosas que han metido en diretes a la misma organización del Mundial. Primero, hay distintas autoridades, sobre todo autoridades de la FIFA, que han llegado a decir de últimas fechas que este Mundial nunca se debió dar. Y efectivamente, yo soy de los que comparten esa opinión, que nunca se debió de dar este Mundial. Este es un Mundial que en su sentido estricto va en contra de todo lo que realmente simboliza la naturaleza, no solo del fútbol, sino de cualquier deporte. ¿Por qué? Porque al final no estamos hablando solamente de costumbres distintas, hay costumbres distintas de México, Argentina, de México, a Berlín, sino porque hay ciertas ideas de igualdad que no son pertenecientes a una comunidad solamente, sino a la universalidad. Cuando nos referimos, por ejemplo, a códigos de vestimenta, sí está mal visto que se muestren los hombros y las piernas. Sí hay una serie de violaciones a las libertades individuales en este país. Sí hay una petición para que la gente, sobre todo las mujeres, cubran sus hombros y que los varones no anden en shorts dentro de en las calles y demás. Hay centros comerciales que de hecho prohíben la entrada con ciertas vestimentas que para ellos exhiben demasiado la piel humana. Aquí no se trata en verdad solamente de verlo como así hacen ellos y así hacemos nosotros, sino que la forma de limitar este tipo de actitudes termina por su respuesta punitiva, es decir, por el castigo que se puede recibir, siendo violatoria de derechos humanos. Otra cosa a la que se tiene que tener en cuenta cuando se está pensando en el Mundial de Qatar es que este es un mundial que, a diferencia de prácticamente todos los demás eventos deportivos de la historia moderna, ha logrado contabilizar 6.500 víctimas de 6.500 personas muertas a lo largo de la construcción por un sistema de trabajo catarí del que solo se le cambió el nombre a partir de unas reformas en 2017 y de ahí han seguido, pero que en realidad lo que hacía era esclavizar de una forma de esclavitud moderna a migrantes de Sri Lanka, de Pakistán, de Bangladesh, de Siria, etcétera. Es decir, los estadios en los que se darán los partidos de fútbol fueron construidos por manos de obra esclava. Frente a esto hay muchísima investigación, hay quejas de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, y también por esto es que distintos personajes, como por ejemplo el último que se supo esta semana, Rod Stewart, y estuvo también Dua Lipa, se han negado a participar dentro del Mundial, aunque en el caso de Dua Lipa resultó que ni siquiera estaba invitada, porque no están dispuestos, ni siquiera por los millones que les están pagando, a formar parte de este circo de violaciones de derechos humanos que en verdad ha sobrepasado los límites de cualquier otro país. Esos no son solo costumbres. Ahora, Frente a las actitudes... Sí, dime. Perdón que te interrumpa. Ante todo esto, es una oportunidad para el mundo entero, porque bueno, el Mundial, mal que bien, pues ya está a 4 días, ¿no? Pero es una oportunidad para el mundo entero para conocer una zona del planeta que es tan poco conocida para muchos, incluyendo a los mexicanos. Absolutamente. Todos los viajes, todas las visitas son oportunidad para ello, pero para hacerlo se necesita siempre hacer un ejercicio de conciencia, sobre todo porque hay una cosa que se ha hablado mucho, particularmente sobre Qatar, a lo que yo he tratado de llamarle los modos de Doha, que han permitido que el país venda una imagen que no es la imagen que realmente se tiene. Es decir, se ha logrado amaestrar de una forma espectacular por parte de Qatar, y es obvio a estas alturas mi crítica al mismo Mundial, donde lo que se está viendo y lo que se puede conocer se tiene que hacer con conciencia de lo también lo que no se está conociendo. Hace un rato se hablaba de Jazeera como uno de los grandes exportadores, por ejemplo, tanto de noticias como de información sobre esta misma región, y efectivamente la señal de Jazeera en inglés es un canal visto como un canal dentro de todo fidedigno, progresista y demás, solo que no se nos puede olvidar, y este es quizá el mejor ejemplo para entender lo que se estará viendo en el Mundial, la señal en árabe de Jazeera es una señal que no vemos en Occidente y es un canal de abierta promoción al islamismo, es decir, al fundamentalismo, que ha apoyado distintas organizaciones terroristas que han costado demasiadas vidas. Es decir, se tienen que ver las dos cosas. ¿Qué es en la parte turística que podría ser interesante, ya que eso forma parte de todo el conjunto? Es sí un esfuerzo por transmitir lo que significa la cultura islámica más allá de las caricaturas, más allá de la misma caricaturización que el mundo árabe nos hemos encargado de hacer de nosotros mismos, y conocer otra cultura. Conocer otra cultura es lo que enriquece al final, solo que siempre con los límites de saber que ese conocimiento de otra cultura tiene que estar primero bajo un límite de respeto que se le pide a la gente que visite al país, y al mismo tiempo de conocimiento, donde mucho de lo que se está viendo en el caso particular de Qatar, muy distinto a otros países del Golfo, sí significa en el caso del Mundial, una especie de sport washing de una de las peores condiciones. No se nos puede olvidar que este es el mismo Estado que patrocinó al Talibán, y durante toda la ocupación de Estados Unidos en Afganistán fue quien hospedó a los liderazgos del Talibán. Vaya tema. Muy bien. Pues Manuel, no sabes cuánto te agradezco que me hayas permitido este enlace, toda esta extraordinaria
explicación Perdón por ser el y tus, aguafiestas. y tus felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, abrazo.